Frank, ¿qué es Zaratustra? ¿Quién era Zaratustra? Bien. Primero que todo, buenas noches otra vez. Zaratustra, hablamos de un personaje cuyo nombre, hablamos de una persona, porque en las Gazas y en el Senda Vesta, o mejor dicho, la Vesta, la persona que se refiere es una persona que incluso habla de su familia, habla de sus hijos, especialmente de su hija menor, ¿cómo se llama? Hace referencias específicas a su hija menor, ¿no? Entonces hablamos de un individuo. El nombre, por supuesto, estamos hablando aquí de un idioma. Zaratustra es la, digamos que Zoroastro, que mal llamado por los mal llamados griegos, Zoroastro. Pero Zaratustra es lo que más se acerca a la pronunciación de su nombre, que es aproximadamente, y lo siento mucho, no hablo ni Farsi, ni Pahlavi, ni Antiguo Avestani. Es Asho Spitmana Zartosht, que ese Zartosht es el apellido, es de donde viene Zaratustra. La cuestión, no te has equivocado, Fernando, al principio, sí, al haber preguntado qué o quién. Es una muy buena pregunta, de hecho. Es una persona, es un revolucionario y es un refundador, no un fundador, sino un refundador. Anacrónicamente se le ha dicho que fue el fundador de la orden de los Mogan, a quienes conocemos nosotros con el nombre de magos. La palabra mago, magia, magisterio, esas palabras nos devienen de un idioma que no es el griego, que no es el latín, un idioma que está mucho, mucho más atrás, que es en este caso, como se le ha dicho, el Avesta o el Avestani, ¿okay? Que sería el ancestro directo de lo que hoy en día sería el Farsi, que es lo que se habla en Irán, y otras lenguas como es el caso del Pashto, que se habla en la antigua Bactria, que es hoy en día una cosa llamada Afganistán, y otro idioma que está por ahí, otra lengua que está por ahí, que es Urdu, que es lo que se habla en otra cosa, que se llama hoy en día Pakistán. Y digo cosas porque estos no eran ni siquiera países. Hace 200 años Afganistán era el este del Gran Irán, del antiguo Gran Irán, y Pakistán hasta el año 44-45, si no me falla la memoria, era parte de India, o sea, que era parte del Punjab en India, o sea, que no eran países. Ok, entonces, lo primero que me gustaría decir es de cuándo estamos hablando. La mayoría, digamos que el mundo académico en general, habla de que Zaratustra, esta persona, o Zoroastro, vivió sobre el año 1200 antes de la era común, o antes de Cristo, como se dice, ¿no? Pero hay quien dice sí, que unos cuantos siglos antes, quiero decir, 6300 antes de Cristo. ¿Por qué hay esa diferencia de criterio? Bueno, esos son escritos clásicos. De hecho, podemos... Una fuente que aparentemente en Occidente es fidedigna, como es Homero. Homero, si más recuerdo ahora mismo, Homero afirmó que Zaratustra, o Zoroastro, vivió 5.000 años antes de la caída de Troya, me parece que es. Otro clásico que está por ahí es Janto de Lidia, unos 5.000 años antes de que Tarja, que es como le llamamos nosotros a Jerjes, cruzara el Helesponto, en este caso. Entonces estamos hablando de un periodo que es el final del Neolítico, aparentemente. Estamos hablando de un periodo que para la mayoría, para la academia occidental, es absolutamente imposible. Imposible porque lo que hace Zaratustra es fundar o refundar una religión que es el primer monoteísmo ético no dualista del mundo. Wow. Y digo no dualista, cuidado, porque ahora nos referiremos por qué he dicho no dualista. Es un monoteísmo, pero no es dualista, es decir, no es en realidad la revelación abrahámica, lo que llamamos revelación abrahámica, que es el judaísmo, el cristianismo, el islam, ¿no? En realidad no son monoteísmos, y con esto, lo siento mucho, lo tengo que decir, son religiones diteístas, tienen dos dioses, vamos a decirlo de alguna forma. Tienes por un lado el bien supremo y por otro lado el mal supremo. El mal hay que suprimirlo, el bien hay que apoyarlo. ¿Somos malos o somos buenos? Entonces, para nosotros los occidentales, debido a los idiomas
que hablamos y la forma en cómo lo hablamos, tenemos un poco esa trampa conceptual de que nos cuesta entender cómo es posible que haya un monoteísmo, pero que no tenga una contraparte, es decir, que no haya el mal, eso que se llama el mal, entre comillas, ¿no? Entonces, hablamos de, si es cierto, hablamos de el final del Neolítico, una revolución en los pueblos, o en una nación, en una gran nación, que antiguamente se llamó Haryana Hashatra. Y esto, a la hora de traducirlo, es políticamente muy incorrecto traducirlo. Y lo digo por esto, porque significa el imperio ario. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con la Alemania nazi, que es un tema que tocamos hace unos días. No tiene nada que ver con esa noción de ario o esa noción de ario que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Se confundió y de hecho se trastocó totalmente el concepto de ario o de aria en este caso. Entonces hablamos de un sitio que se sigue llamando así. De hecho, Irán por sí mismo es una estupidez. Estamos hablando de que le damos a un país el nombre de un adjetivo, porque lo único que Irán significa es ario. Antes de 1979, con el desastre de lo que se llama hoy en día la República Islámica de Irán, el Shah de Irán, otra vez esa palabra Shah como gobernar, ¿no? El Shah de Irán le llamó Irán Shar, que es como le llamaban en el antiguo Pahlavi, ¿no? Lo que se llama el Farsi medio, que es como le llamaban a esa tierra. Simplemente significa el imperio de los arios, punto. O sea, no hay nada más. Una de esas naciones, porque es una nación de naciones, por decirlo así, un tipo Reino Unido, vamos a llamarle, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo en Occidente y en España también en particular, ¿eh? Una especie de Reino Unido donde, digamos que, donde viven tribus, estas naciones son tribus, y digamos que la más preponderante de ellas son los que nosotros les llamamos los persas, ¿ok? Entonces, claro, estamos hablando de la fundación de una religión que además sobrevive o se adapta o se nacionaliza o se hace estatal a través de 3 imperios persas distintos, ¿ok? Si mal recuerdo ahora mismo, los aqueménides, los partios o partianos, no lo sé decir en español, lo siento, y los sasánidas, en este caso. Efectivamente. Gracias. Lo tienes ahí apuntado, ok. ¿Sobrevive? ¿A estas alturas sobrevive esas religiones? Sí, exactamente. 60.000 personas. Unas 60.000 personas alrededor de todo el mundo son las que todavía profesan esa religión. Wow. Sí, según he leído yo. Y posiblemente más, y lo digo por qué. Es decir, ahora mismo lo que una forma de zoroastrismo que sobrevive es especialmente en la zona en la provincia o el estado de Maharashtra en India, que la principal ciudad de este estado o provincia es Bombay, mal llamado Mumbai hoy en día, ¿ok? Y entonces prácticamente es una ciudad dominada por parsis, así es como se llaman ellos, se llaman parsis. Es una forma de zoroastrismo que llegó huyendo precisamente después del siglo VII, hablaremos de eso más adelante, ¿no? De la invasión atroz de los árabes musulmanes, y después, 150 años después, otra invasión atroz también, horrenda, que es la de los mongoles. O sea que en 2 invasiones de 2 pueblos distintos y de 2 religiones distintas, pues echaron por tierra totalmente el gran legado que para Occidente y para Oriente también significa Irán, en este caso. Entonces llegaron ahí, sobrevivieron y entonces se establecieron ahí. Y entonces a mí, por cuestiones de trabajo, pues a mí me ha tocado trabajar en India un mes entero. He estado un mes entero trabajando en India y he conocido a parsis. Entonces la gente, tenemos ese paternalismo un poco extraño aquí en Occidente, por lo menos en España lo he visto mucho, en el que no es posible que yo vaya a un país de esos países asiáticos y haya gente blanca con ojos azules y ojos verdes que son indios y son de religión parsis porque sus ancestros llegaron ahí hace siglos huyendo de la persecución y seguían hasta el siglo XIX, me parece. Entonces, estas personas, ¿no?, que son de origen iranio, no iraní,
iranio, que es un gentilicio distinto, son prácticamente muchos de ellos indistinguibles de cualquier español o italiano o incluso alemán, indistinguibles. Entonces, hay una confusión ahí de que cómo es posible que haya indios, porque esa es la palabra, el gentilicio de India es indio, esos son los únicos indios que existen, no hay ningún otro, ¿ok? Que cómo es posible que tengan, pues, digamos que sean la cara pálida, por decirlo así, son otros indios más. Entonces, regresando un poco al pasado, ¿cómo es posible que al final del Neolítico, si esto es cierto, y hay más fuentes que incluso lo confirman? Por ejemplo, yo he traído aquí ahora mismo, lo he traído porque lo tengo en casa, un ejemplar bastante raro de que es además indio, es el Locamenia Bal Gangadhar Tilak. Esto se llama el Proyecto Orión, o una investigación sobre la antigüedad de los Vedas. Sí. Cuando uno va a India, uno aprende que los Vedas llegaron según su cronología, unos 10.500 años antes de la era común, que es totalmente una barbaridad para lo que se llama la arqueología o la antropología vista desde el punto de vista occidental en este sentido, ¿no? Aquí hay un libro, que además lo estáis viendo aquí en el estudio, que tiene a lo mejor unas 100 páginas y está explicado toda digamos, en los Vedas y en el Ramayana, todo lo que tiene que ver con la astronomía de los Vedas, y están entonces identificados, y cómo en los Vedas está escrita las claves de cómo interpretar los cielos y dónde estaban localizadas estas constelaciones. De lo que estamos hablando aquí y por qué Irán es por lo que hace Zaratustra, y por qué es posible decir de que sí es muy antiguo y no es 1200 antes de Cristo. Pero, Frank, te interrumpo un momento, no, porque por favor. Hay corrientes, sin embargo, que dicen que Zoroastro o Zaratustra fue el último de un grupo de maestros que por así decirlo, se apropió de una religión común. No sé en ese caso, como toda religión luego ha sufrido digamos que sus herejías, ¿no? Ahí está el culto de Survan, por ejemplo, que a las personas que no estén familiarizados con el tema, el culto de Survan lo podéis ver hoy en día en coches. Los coches de la marca es Mazda. Mazda es una palabra de más. El Mazda es el mazdeísmo, exactamente, Mazda, y además podéis ver en el logo de Mazda que tiene la figura de un toro, que ese es Survan. Okay, eso es una de las posteriores herejías dentro del zoroastrismo. En este caso, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a poner una diferencia entre una religión como la que hay en India, que es la India védica en este caso específicamente, y la que hay con Zoroastro. Para el zoroastrismo, y hoy en día sigue siendo así, el cuerpo, a diferencia del cristianismo o de la revelación abrámica, el cuerpo es sagrado. El cuerpo no es un objeto de desprecio, el cuerpo hay que cuidarlo, es un templo entre sí. El hecho de que la noción de que el cuerpo humano, la biología, la carne, que no se desprecia, que más bien se nutre, se ejercite, se alimente, ¿no? Es una noción que sí está presente en varias órdenes iniciáticas tradicionales aquí en Occidente. No obstante, en la revelación abrahámica lo que persigue es escapar del cuerpo de alguna forma, despreciar el cuerpo. ¿Ok? Y lo vemos así todos los días, que eso de las tentaciones de la carne. En el zoroastrismo esto no ocurre. A la hora de la muerte, estoy hablando de un rito funeral, por ejemplo, a la hora de la muerte, lo que ocurre con un cadáver, en este caso de un seguidor o una seguidora eso es una barbaridad lo que voy a decir, hay personas que les puede escandalizar, pero las personas no se entierran, eso es una barbaridad para ellos. El cuerpo no debe, es decir, el cuerpo que ya es un templo que es vacío, el Urbain, que se llama, ese es el nombre más o menos de lo que se traduce como espíritu, cuando 3 días después de muerto, que es cuando ya lo abandona, se lleva a un sitio llamado las Torres del Silencio, se llama. Son sitios que están en alto. El cuerpo desnudo, el cadáver en este caso, se deja ahí para que sea despedazado y sea alimento de rapaces, en este caso, de aves rapaces. Porque el cuerpo no debe tocar ni la tierra, ni el agua,
ni digamos que ni de desacralizar el fuego, que es el objeto central de la religión del zoroastrismo, es el fuego, ¿ok? Ni el aire, que no sea nauseabundo. Entonces tiene que estar en un sitio en alto para que las rapaces se coman todo lo que hay ahí, y entonces eso regrese a la tierra luego, pero a través de las rapaces, a través de un ser vivo. Esto está en contraposición total y absolutamente a lo que ocurre en el hinduismo. En el hinduismo ocurre todo lo contrario. Se incinera el cuerpo siempre en la tierra, junto a un río, ¿ok? Y se le prende fuego directamente. Entonces hay una interacción ahí de agua, tierra, aire, fuego, que son los 4 elementos que luego, siglos después, nos llegarían a través de Empédocles, ¿no? Y que sirven y tienen mucho que ver luego con esta cuestión de la alquimia y demás, ¿no? Pero tiene que ver con una visión de estos 4 elementos que es totalmente distinta. Lo que ocurre entonces con Zaratustra es que él le da como decimos aquí en España, ¿no? Dicen aquí en España, le dan la vuelta a la tortilla. Lo que hace es eso. En las gatas tenemos unos seres llamados los daivas, que aparece en los textos védicos como devas. Es muy parecido el sánscrito al antiguo avestaní, porque son el mismo pueblo y son prácticamente el mismo culto el que tienen, hasta que Zaratustra le da la vuelta. Los devas son los alumbrados, los brillantes, aquellos, digamos, una especie de ángeles guardianes. Zaratustra lo que hace es que le da la vuelta y le dice que esas son las fuerzas del caos. Zaratustra retorna a lo que llamamos en la tradición más grecolatina los titanes. De hecho, la deidad principal, Ahura Mazda o Ormuzda, que es como a veces se pronuncia, Ahura Mazda tiene una traducción que es lo más cercano posible, que es Ahura Mazda es el titán de la sabiduría. Mazda es sabiduría, en este caso. Y es decir, el culto, el objeto de culto no es un dios, el objeto de culto es Mazda, es la sabiduría y la búsqueda de esa sabiduría cuyo elemento principal es, si más me acuerdo ahora mismo, es Ashavahishta, que es uno de los 7 Ameshaspentas, que es el fuego, y es en el fuego donde todo lo divino se materializa o materializa a todo el mundo, es el mundo material en este caso, ¿no? Entonces, lo que él hace es que vuelve y le da el poder, digamos, a los titanes o al titán primordial, al dios antiguo, el deus absconditus, que se le ha llamado aquí en diversas tradiciones iniciáticas aquí en Occidente, ¿no? Ese dios oculto, ese dios escondido, ese Prometeo, por decirlo de alguna forma, y entonces se convierte en el señor o el titán de la sabiduría. Este titán de la sabiduría, digamos que en su cosmogonía o en su teogonía, por decirlo así, es decir, su origen divino, tiene dentro de sí, digamos que 7 cualidades que no están aparte, como luego eso lo veremos en el judaísmo y en el catolicismo como arcángeles, 7 arcángeles, que es de donde proviene toda esta creencia. Proviene de ahí, a los cristianos no se les ha ocurrido casi nada, proviene de ahí esa creencia, que se llaman los Ameshespenta. Entonces, el señor de la sabiduría, el titán de la sabiduría, o el culto de Mazda, que es a través del fuego, de la sabiduría, tiene que ver con la buena gobernanza, tiene que ver con el buen estado de la mente. Ese es uno de mis favoritos, porque la palabra que se usa para definir el buen estado de la mente es vohumano, y es de ahí de donde deriva el concepto latino de humanitas, que nos llega a través de nosotros como humanidad. Es un monoteísmo ético que dice que el creyente y la creyente, porque es bastante egalitario en su aproximación, debe perseguir el correcto estado de la mente, el correcto estado de las acciones, para entonces poder construir el mundo. Lo que hace es que rompe el círculo. Ahura Mazda, o Zaratustra en este caso, rompe el círculo de la visión cíclica de la existencia. Es la primera religión que le da una historicidad o una línea histórica a la visión del mundo. Entonces eso, por supuesto, eso
como hemos visto a través de la historia, y no como se está enseñando la historia hoy en día ahí afuera, que es simplemente una cuestión de opresor contra oprimido, que es una auténtica barbaridad. Eso enseña estos cambios antropológicos, por decirlo así, este cambio en los sistemas de creencias. Lo que genera es una revuelta social donde ocurre, según lo que ellos mismos dicen, los parsis o los zoroastrianos, ocurre una diáspora de los pueblos arios. Esto es bastante curioso y bastante políticamente muy incorrecto, si quiero decir la palabra, ¿no? Pero ocurre una diáspora de los pueblos. Estamos hablando de finales del Neolítico, y esto explicaría, cuidado, estoy hablando con el condicional del verbo, ¿ok? Esto explicaría cómo muchos pueblos que están en lo que sería hoy en día las costas del mar de Aral, el Caspio y el Negro, el Mar Negro. El Mar Negro dándole toda la vuelta a lo que sería hoy en día, pues digamos que, a ver si no me falla la geografía, sería ahora mismo Georgia, por el otro lado estaría Azerbaiyán, Irán, parte de Turquía, parte de Siria, hasta que llegas al Mar Negro, dando toda la vuelta hasta que llegas a Ucrania. Todo este sitio empiezan a moverse estos pueblos, llevándose sus costumbres y llevándose sus raíces hacia oeste y otros hacia el este. Por eso tenemos entonces que las culturas, digamos, incluso lingüísticamente hablando, y lo vamos a decir así, las culturas europea, irania, no iraní, irania, y el hinduismo védico son culturas hermanas prácticamente, si no primas. ¿Ok? Has dicho que el cristianismo, sí, entonces salió, tiene gran influencia del zoroastrismo. Bueno, y el judaísmo, ¿no? Claro que sí. El judaísmo. Viene a través del judaísmo. Recordemos que exactamente el cristianismo, hablo de cristianismo en general, ¿no? Catolicismo, sí, es una de las, vamos a decir, escuelas de que el catolicismo lo que hace es que es un mestizaje entre, catolicismo, es un mestizaje entre estos cultos indoeuropeos que ya estaban en la Europa continental, ¿ok? Sí. Y un judaísmo mesiánico heterodoxo. Es un mestizaje ahí que hay de ideas, mezclado luego con Platón, etcétera, ¿no? Eso es catolicismo. Pero luego este cristianismo, que es que nace de un judaísmo, y este judaísmo que nace no cuando se ha dicho, digamos que, y voy a decirle a los creyentes, a los oyentes que vayan y busquen los libros de Esdras y Nehemías y lean con mucha atención, porque antes de Esdras y Nehemías, y Nehemías lo está diciendo, el pueblo que le llamaban israelitas no sabían nada de Moisés hasta que llega Nehemías, y Nehemías se lo dice. Eso está escrito ahí, ¿vale? Eso se puede ir y se puede verificar. Es decir, el judaísmo como tal es del siglo VI antes de nuestra era. No tiene 1500 años ni 2000 años de antigüedad, ni mucho menos, ¿ok? Se puede trazar ahí lo que se llama, por lo menos lo que se llama el judaísmo, y entonces en el judaísmo, o los judíos en este caso vamos a llamarles, que son los del exilio, ¿no? En este caso tienen tanto y sienten tanto agradecimiento por un rey persa, que fue Ciro, en este caso Queros en su lengua, que estaban tan agradecidos que es la única persona real, física, a la que se le llama Mesías, a la que ellos le llaman Mesías. Es el único Mesías que existe, o el único Mesías que ha existido según los judíos. Mesías en el sentido de ungido, una persona que su Dios realmente, siendo incluso un rey gentil, pero que su Dios, el Dios de los judíos en este caso, le concedió, le tocó por gracia divina, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de eso. Es el único que los judíos reconocen haberle llamado Moshiach o Mesías, en este caso, sí. Son auténticos poemas las caras del resto de colaboradores del resto del equipo que tengo aquí en estos momentos, porque escuchar a Frank siempre es así, es que es increíble. Yo te quería preguntar, Fran, por el mateísmo a día de hoy. Ajá. Si mantiene toda esa estructura ética que has comentado, o la ha adaptado a los tiempos modernos, o se ha reciclado o mantiene o son puristas en ese sentido.
Se pueden trazar, si mal recuerdo, eso es en memoria, la memoria ahora mismo no anda muy bien, pero se pueden trazar 3 líneas aproximadamente. Una es los Parsis, que están ahora mismo, que son los que controlan prácticamente que es la capital financiera de India, que es Bombay en este caso, los Parsis. Ellos tienen una forma de zoroastrismo. Otra forma de zoroastrismo la podemos encontrar en los sufíes. Y vamos a hacer esta aclaración y vamos a tener que ser muy categóricos. Los sufíes, correcto. Los sufíes, señoras y señores, los sufíes no son ni pueden ser musulmanes. Es absolutamente imposible que los sufíes sean musulmanes. Otra cosa es que los sufíes, que son los seguidores de uno de estos autoproclamados mesías dentro del zoroastrismo, que los ha habido también, llamado Mazdak, así se llama, es un personaje histórico, se puede ir a verificar, que si no me equivoco, segundo siglo de nuestra era, sobre el año 200 y pico, ¿ok? Perdón, donde hay una convergencia de ideas entre platonismo, las ideas de Mazdak, eso es lo que compone el sufismo que se llama, ¿no? Luego tiene que vestirse un poco de Islam para poder sobrevivir. Por la claro, zona y entorno. Exactamente, tienen que vestirse de musulmanes para poder sobrevivir. Pero los sufíes no son musulmanes, pero ni de broma, porque son increíblemente, es decir, su culto, es decir, las afirmaciones y esa poesía que tienen, incluso los grandes poetas de la lengua árabe eran persas, no eran árabes, eran persas. Avicena es uno de ellos, etcétera, ¿no? Hafiz, por ejemplo, maravilloso poeta, pero eran persas, que les obligaron a escribir en árabe, pero eran persas. Entonces hay una serie ¿cómo decirlo? De una clase blasfemias muy, muy sutiles en la poesía, por ejemplo, de Hafiz, donde está hablando del titán que vive en el cielo, estaba refiriéndose a Mitra, por supuesto. El titán que vive en el cielo y no se estaba refiriendo a Alá, en este caso. Esas son 2 líneas. Y la otra línea es lo que los persas o los pueblos iranios, uno de los grandes pueblos iranios que sobrevive hoy en día son los kurdos, que son los medos, ¿ok? Son medos y partios, ¿ok? Que son es una nación que desapareció y está ahora mismo repartida entre 4 países, si mal me acuerdo, está repartido sería ahora mismo Irak, Irán, Turquía y Armenia. Está ahí repartido en esa zona lo que fue su propio reino, ¿no? Y entonces lo que los iranios hicieron del Islam para poder adecuarlo a su visión del mundo, y de ahí es de donde nace lo que se conoce como el chiismo, que es el Islam chiita, ¿okay? Que es considerado, por ejemplo, en Arabia Saudita, que son árabes, no son iranios. Los iranios son indoeuropeos, vamos a llamarles indoeuropeos, porque indoeuropeos quiero decir que es un solo pueblo, o una sola línea de pueblos, con una cultura y unas lenguas muy afines, que va desde lo que es hoy Islandia hasta el Punjab en India, y desde el norte de Rusia hasta Sicilia, más o menos, ¿okay? Para que nos podamos ahí ubicar. Entonces, en los países árabes, ¿okay? Que en su mayoría son musulmanes, no todos, tienes mucha presencia de árabes cristianos, por ejemplo, en Líbano, y en Siria hay muchísimos, en Jordania, ¿okay? Digamos que tienes ahí un odio tremendo al chiismo, precisamente porque el chiismo adopta esta escatología, esta soteriología que se llama, los teólogos tienen estas palabras. Soteriología tiene que ver con el aspecto salvífico de una religión, y por ejemplo, que es algo que introduce Zaratustra miles de años antes, lo introduce el concepto de salvación, pero ahora veremos por qué es distinto de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿okay? Y entonces esta forma de pensar tiene que toma al Islam y entonces transforma al Islam para poder, digamos que, acoplarse
a los iranios e indoeuropeos en este caso. ¿Okay? Entonces, por los países árabes, que de donde viene realmente el Islam es una religión, las siguientes tropas de combate no son órdenes monásticas ni mucho menos, son tropas de combate. Claro, esto es una absoluta blasfemia y lo que vemos, lo que estamos viendo en Oriente Medio es un problema muy antiguo que no tiene nada que ver con Estados Unidos ni con las potencias occidentales, tiene que ver con el conflicto dentro de una sola religión por pueblos que no son, porque los iranios no son semitas, los árabes sí lo son, iguales que los antiguos judíos, son semitas, y entonces también tienes un problema tanto étnico como religioso. ¿Okay? Sí. Entonces, para clarificar un poco para los profanos a todo esto, este lenguaje, que habrá muchos radioyentes, imagino, ¿cuáles serían las bases de esta religión? ¿En qué consiste esta religión? Exactamente. He dicho anteriormente que digamos que está compuesto de 7 principios que son la buena gobernanza, las buenas acciones, que tiene que ver con el tratamiento de la tierra, de la madre tierra, Spentarmaitis, si mal recuerdo. Tiene que ver con la ecología también. Imaginaos una religión que nace a finales del Neolítico, que está hablando de estas cosas. Tiene que ver con la igualdad de las personas a la hora de la salvación, es decir, al final de la historia, donde la muerte nos nivela y nos reduce a todos al mismo nivel, nos pone a todos de la misma forma, ¿no? Sea cual sea tu casta, ¿no? Donde en este caso sienta las bases de lo que luego se transformaría y nos llegaría a Occidente, como esta cuestión de los derechos humanos, solamente que esos derechos humanos que tenemos en Occidente tienen una base judeocristiana muy clara, además, que es muy distinta, es muy diferente a lo que proponía Zaratustra en ese momento. Por ejemplo, tenemos que el culto de Mazda, que es la sabiduría, se manifiesta a través del fuego. Ellos adoran el fuego. Lo mismo que nos llega a través de los griegos, nos llegó a través de Heráclito. Heráclito nos dice, ¿no? Uno de los presocráticos nos dice que todo está compuesto por fuego. Eso, Heráclito además fue invitado a ser el filósofo de la corte, la corte persa. ¿Okay? Eso está bien documentado. Eso no es ningún accidente. No es ningún accidente. Y digamos que nos llega esa línea a través de especialmente Pitágoras y Platón. De hecho, Aristóteles, hay una historia por ahí, dice que Aristóteles, en la última noche de vida de Platón, Aristóteles llegó a decir de que es que Platón era una reencarnación, de alguna forma, de Zaratustra, ¿no? Eso lo llegó a decir Aristóteles, aparentemente. Entonces, se basa en el concepto de el Faravahar, que se llama. Faravahar se escribe, ¿no? Con H al final, Faravahar. Si vosotros lo buscáis en internet, vais a encontrar que es una especie de símbolo, que es como un sol con 2 alas, y encima de este sol hay una figura humana, generalmente es masculina. No tiene nada que ver, generalmente es masculina simplemente porque Sartost era un hombre, no era una mujer, ¿ok? Pero no está como se suele ver a todos estos angelitos y todos estos Jesús que está ahí levantando la mano en señal de amor. Esta figura humana está de perfil y está haciendo 2 señas con la mano. Una de las manos, generalmente la mano izquierda, señala hacia adelante y la mano derecha está sosteniendo una especie de anillo. Eso es una forma de representar la ruptura de Zaratustra con el concepto cíclico de la existencia hacia una que es histórica y que es de alguna forma lineal. Entonces el Faravahar lo que está indicando es adelante, es decir, el destino de la humanidad es ir hacia adelante. La responsabilidad, no los derechos humanos, sino la responsabilidad humana es de ser un vehículo de Mazda. Entonces, si me permitís, vuelvo aquí al punto que tocamos anteriormente sobre la cuestión del mal en el Mazda. No existe el mal separado de Ahura Mazda. ¿Okay? Existe una fuerza que es más, que podemos más llamarle caos. El caos, ¿okay?
El caos primordial en este caso es una fuerza caótica contenida dentro del mismo Ahura Mazda, pero Ahura Mazda no combate eso, lo combaten los seres humanos. El ser humano es el representante divino de Ahura Mazda en la tierra. No es el concepto judeocristiano del, con todo respeto voy a decir esto para los que sean creyentes, de el súbdito, el sujeto que tiene que resignarse y bajar la cabeza porque te lo voy a dar a ti por gracia. No, tú eres parte de mí. Tú tienes la responsabilidad de actuar. Farbahar, fijaos qué cosa, es curiosísimo. Farbahar significa algo, este símbolo que he descrito anteriormente significa literalmente yo elijo. Eso es lo que significa. No la redención o la salvación de la humanidad o del ser humano no viene dado por gracia. No es como estas religiones reveladas. Viene dada por la elección que tú haces de cómo vivir tu vida. Hace unos días también tuvimos un programa sobre el odinismo. Fijaos, es la misma estructura arquetípica, la misma. Hablábamos de Valhalla, en este caso, que es donde van los valientes, etcétera, ¿no? Ok. Hablábamos es decir, los valientes, los que mueren en combate, pero los que mueren, además, cumpliendo con todos sus talentos, cumpliendo con todo lo que llevan dentro, ¿ok? Haciendo de sí mismos, haciendo dioses de sí mismos. Eso no tiene ningún problema, haciendo de sí mismos dioses, manifestando a la deidad que llevas dentro, porque no está en ningún otro sitio, sino dentro. Y hablábamos del concepto de Niflheim, en el odinismo en este caso. Niflheim no es el infierno judeo-cristiano-islámico que se conoce, ¿no? Niflheim es simplemente, en vez de ser un infierno de fuego, es un infierno de hielo. Y ahí van, digamos que, ahí van, según su forma de pensar o su forma de creer, ahí van las almas de las personas que en esta vida no han hecho nada, que no han contribuido en nada porque no han querido hacer nada. ¿Ya? Entonces no es un castigo eterno. ¿Y son pecadores? No existe el concepto de pecado. Es que quería preguntar, claro. Pero que existe la salvación, pero el pecado no. El pecado no, exactamente. Entonces para nosotros eso es un poco difícil porque se supone que debe haber una contraparte. El ser humano tiene que errar, o sea, se equivoca. Claro, pero tú eliges cómo, es decir, el Farbahar lo que te dice es, yo elijo, ¿no? Tú tienes que elegir cómo enmendar tus errores. Y se supone que tú, al ser repito, cuidado con esta palabra, un ario, es un término más religioso que étnico, ¿eh? Un ario es una persona, hombre o mujer, que está bien conformado, es entero, está integrado por sí mismo. Partimos de la base de que el ser humano es perfecto y es el bien en sí mismo. Porque sin el mal no existe el bien. Es el principio de construcción. Olvidémonos de la palabra bien y mal por un momento. Cuando nosotros sustituimos, y eso es un ejercicio que hago yo, cuidado, es una opinión mía. Si nosotros sustituimos las palabras bien y mal por construcción, destrucción, solamente te queda un camino que es el que los une a ambos: instrucción. Y se supone que lo que elige el ser humano, que va a ir y que se va a salvar, según el zoroastrismo en este caso, que no va a venir tu salvación porque alguien te va a salvar, te vas a salvar tú mismo, porque eres manifestación de Mazda. Y en esta vida, entiendo, hay otra vida en el... Sí, los gatas hablan de... Es muy curioso porque los gatas hablan de que luego hay un levantamiento de los huesos. Esto luego se transmite, lo vemos en el Apocalipsis, ¿no? Los muertos se levantan de sus tumbas o se levantan en este caso de la tierra porque han sido devorados por rapaces, ¿no? Se levantan de la tierra primordial de alguna forma, de la misma materia de la que estamos hechos todos, pero como seres especialmente como seres lumínicos de alguna forma. Pero esta imagen de la luz y la oscuridad está muy distante, es muy inferior a lo que Mazda o el culto de Ahura Mazda quiere transmitir. Sí. Ahora que dices lo de culto, yo me voy a la parte práctica, ¿vale? Por favor. Cualquier religión, como mínimo, cumple 3 requisitos, que es un templo, los ritos
y los rezos. Ajá. En el zaratrismo, en el mazdeísmo, Sí. ¿existen estos tres elementos? Las tres. ¿Y de qué manera se...? Perfecto. ¿Qué forma tiene un templo? ¿Cómo es? Bueno, cuando se han dejado entrar, solamente pueden entrar creyentes, en este caso. No es una religión prosélita, no busca que te conviertas, no busca eso. Aunque tienes que nacer dentro de... Tus padres tienen que ser, en este caso, tienen que ser zoroastrianos para tú poder ir a acceder al templo, ¿no? Pero donde a las cámaras de televisión han entrado, en este caso, tienes un habitáculo muy grande, donde hay un gran fuego central y donde se recitan las gatas, que son los himnos de Zaratustra. Por cierto, esa palabra gatas, ¿veis cómo se parece a Gita? Como el Bhagavad Gita, y las dos palabras son casi exactamente la misma lengua. Significan himnos, sin más. ¿Y hay ritos en comunidad que son...? Es un rito en comunidad. ¿Es exclusivamente en comunidad? Se hace en comunidad, exactamente. Y lo hacen hombres y mujeres uno al lado del otro. No hay una separación como puede ver en el Islam. El sacerdocio es masculino, pero ¿cómo se llama? La oración, o vamos a llamarle oración de alguna forma, ¿no? O la recitación, perdóname si esa palabra no existe en el diccionario, por favor. El recitar, sí. El recitar, sí. El recitar lo hacen hombres y mujeres, y niños lo hacen juntos, en comunidad. Y eso está en las gatas. Cualquiera de los oyentes que quiera saber qué es lo que recitan las gatas, puede ir a comprarlo. A lo mejor vale 8 o 9 euros, no vale más, en una librería. Exacto. Nuestros historiadores están muy callados. A ver. Sí, es que esto es la forma, sí, que desafía mucho a la historia convencional. No, es un tema muy específico, que tú tienes un conocimiento amplísimo. Yo ahora mismo me encuentro en pañales prácticamente. Pues anda, que si tú te encuentras en toda pañales... la oleada de información que me ha llegado así de repente, me surgen también preguntas, pero más como la compañera a nivel práctico. Por ejemplo, aquí en España ahora mismo hay algún culto que se sepa, que yo sepa, no. Como no sé que yo sepa, sea de no. alguien que haya venido de esa zona, ¿no? Sí, que sean parsis. Que se haya... Tampoco los parsis tienen que hacerlo en un templo, es decir, de hecho, en las gatas y en el Avesta, en este caso, las gatas son más antiguos. No se especifica que deba hacerse en un templo. Pero eso es lo que te preguntaba. ¿Tiene una forma concreta, sí. como una iglesia? O es un templo, sí, exacto, donde ves el Far Bajar, además. Si por ejemplo, si tú buscas... Pero es distinguible, por ejemplo. Sí. Yo sé cómo es una mezcla. El Dios, ¿hay alguna figura? Bueno, ha hablado del hombre, ¿no? Un poco sí, del Far Bajar en este caso. Sí, pero en figura existe. Sí, pero, la figura divina es fuego. Iconografía, te refieres, es fuego. ¿no? Sí, el icono mismo del dios demonio, voy a decir dios demonio, porque es que no hay un mal fuera de Ahura Mazda, no hay mal. Es fuego directamente. Y en el Far Bajar, que es su símbolo más antropomórfico, por decirlo así, hay una figura que es humana. Es decir, y al llamarse yo elijo, lo que te está diciendo es que tú eres Dios. No está fuera de ti, tú eres el que decide y el que elige su destino, y eres el que rompe me voy a poner un poco de poeta con vuestro permiso, es el que rompe el ciclo. Sí, para los... Luego, claro, estamos con lo del Nietzsche, sí, así habló Zaratustra, una obra inmensa, absolutamente inmensa, poética, no alta, es profunda más bien, va hacia abajo de alguna forma, ¿no? Donde si más recuerdo, en el final del tercer libro tienes lo que se llama la canción del sí y el amén, o la canción de los 7 sellos, donde Nietzsche le canta al Far Bajar, en este caso, y le dice, si más recuerdo, dice, ¿cómo yo no he de desear la eternidad y el nupcial anillo de los anillos, el anillo del eterno retorno? Pues aún no he encontrado a la mujer con la que yo quiera tener hijos, a menos de que sea esa mujer a la que yo amo. El concepto de eternidad, ¿no? Pues yo te amo a ti, eternidad, y cuánto te amo yo, eternidad. Pero, así es como le canta Nietzsche a la figura del Far Bajar, exactamente es lo que estás viendo.
Conviene, creo, recordar en este momento, a lo mejor parece una tontería, que el uso que hace Nietzsche de Zaratustra es totalmente contrario a lo que quiere decir. Es decir, desde un monoteísmo pretende recuperar un politeísmo y utiliza el mazdeísmo, es que son palabras difíciles de con poco rigor histórico y con poco rigor contrastado y con poco rigor, ¿cómo decirlo? Con poco conocimiento de la causa. Académicamente hablando, ya. No, lo utiliza un poco ahí parece como para adornar la obra, para pero lucirse un poco, pero le falta rigor. Claro. Una cosita. Sí, claro. Pero el concepto del superyo El superhombre. El superhombre sí, me casa mucho con lo que nos ha explicado Fran Efectivamente. sobre que tú mismo eres el juez, no necesitas un juez externo, un juez de tus actos y de cómo corregirte para obrar bien. Y las tres fases del camello, el león y el niño, que al final es el dios. El niño es el Exactamente. En ese caso, así habló Zaratustra de Nietzsche no es una obra filosófica o histórica, es una obra poética. Altamente poética, pero tremenda. Sin embargo, lo decía porque se Sí. suele asociar como que tiene que ver con el mazdeísmo, como mucha gente lo lee creyendo que se va a instruir en eso, ¿no? Y por eso no tiene nada que ver. Fran, yo te quería preguntar, con todo el respeto del mundo, y además yo no soy historiador, pero cuando has hablado sobre la historia de esta corriente de pensamiento y dónde se sitúa Zaratustra, a mí se me hace como un hueco. Si lo sitúas hace 10.000 años, claro. Estarías hablando de la primera conocida, de la primera corriente de pensamiento monoteísta que agruparía todos estos cultos politeístas o todas estas deidificaciones, por así decirlo, de las fuerzas de la naturaleza que conocía el hombre neolítico. Y sin embargo, ¿dónde pondrías, por ejemplo, aglutinas todas estas corrientes de pensamiento alrededor del Mar Negro? ¿Dónde pondrías en el Mediterráneo a un imperio como el egipcio, que fue politeísta, que tuvo una cultura politeísta después del nacimiento de esta corriente de pensamiento que, según tú, se extendió hace 10.000 años? No, sí, hace 10.000 años, sería 8.500 años aproximadamente, sí. Según yo, no. Es decir, yo he citado las fuentes que dicen, que son fuentes, además, que utilizamos en Occidente como verídicas, como académicas en este caso, y son los que hacen esas aseveraciones. Ahora, nosotros sabemos, perfecto, eso sí que lo sabemos, y lo sabemos además, nuevamente, los oyentes pueden ir a verificarlo, en un texto llamado el Shahnameh, el libro de los reyes, ¿okay? Que es una recopilación que hace... Ferdowsi hace esta crónica de los reyes hasta lo que sería el siglo VII, es decir, hasta antes de la caída del último imperio persa, que son los sasánidas, ¿sí? Antes es decir, en el momento que los árabes musulmanes invaden Persia, acaba el libro, Entonces, sí sabemos perfectamente de que, claro, en este caso los musulmanes, a la hora de entrar en Iransar o en Ariana Hasatra, lo mismo que pasa, quemaron lo que serían universidades o centros de educación, quemaron textos, quemaron papiros, lo mismo que hicieron los cristianos con Alejandría, lo hicieron los musulmanes con Irán, lo hicieron los musulmanes luego también en Egipto otra vez, lo mismo que hicieron los judíos con los jebuseos, que son los originales. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, lo podéis ir a buscar. Lo mismo que hicieron los judíos con los jebuseos, que son los moradores de una ciudad llamada Jerusalén, que no fue construida por los judíos o los israelitas en este casto. Entonces esto es parte desgraciadamente de la aventura humana, ¿no? Llegan y quemas quién sabe cuántos papiros, pero las pistas ahora mismo indican que puede ir por ahí, porque es que si nosotros lo tomamos como verdadero en este caso, o lo podemos probar, eso explicaría por qué los pueblos indoeuropeos se dispersan por el problema político y antropológico que genera una
como decía Nietzsche, una transvaluación de todos los valores, que es lo que efectúa Zaratustra, y entonces estos pueblos se pelean entre ellos y se dispersan. Para que luego, siglos después, en las diferentes diásporas que siguen ocurriendo, al final les alcance la revolución de Zaratustra, les alcanzará siglos después. Un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la rama indoeuropea del budismo, que es el tibetano, en este caso, ¿okay? El reformador de esa forma de budismo es un iranio, y es Bodhidharma, me parece que es, y además un sujeto que cuando ves las efigies no era un oriental, era un iranio. Lo escriben con la barba roja incluso, y la gente de por ahí no tiene barba, ¿okay? Pues como un hombre barbado, como un hombre indoeuropeo en este caso. Entonces, en este caso viene de la escuela mahayana además. En este caso, los valores del zoroastrismo se transmiten a través de esa corriente, que es la que luego, y tú que eres budista, Fernando, sí, budista de verdad, aunque tú eres Theravada, pero es la corriente que luego llega hasta Japón, a lo que ese sería el Zen. Exactamente. Te quería preguntar precisamente por eso, metiendo un poco el dedo en la llaga, si nos vamos perdón, Egipto, lo siento, no te he respondido sobre Egipto. Es más, voy a lanzar otro pueblo muy importante que también debería estar en la ecuación, que es Sumeria. Es decir, ¿y Sumeria qué pasa? ¿Qué pasa con Sumeria y qué pasa con Egipto? De pueblos que están en medio en el tiempo y sin embargo tienen una cultura politeísta. Si esto hubiese sucedido en el año 6500 antes de la era común, en este caso, estamos hablando más o menos de la fecha en la que se data la Esfinge, académicamente hablando, es más o menos la fecha en la que se data la Esfinge. ¿Fueron uno de estos pueblos los primeros pobladores de esa zona? Está por verse. Sí, cuando se supone que aquello era un vergel y era completamente exactamente. Fueron los sumerios. Claro, sí. Fueron los sumerios, que además vemos la palabra ario dentro del nombre sumerio. No lo he traído aquí, pero es un libro que casi no existe hoy en día, se llama Los orígenes fenicios de los britanos, celtas y no sé qué. Así se llama, es una investigación, ¿no? Y la última vez que se editó el libro fue en 1926. Yo tengo un ejemplar de ese libro, ¿okay? Wow. Y habla de los sumerios como un pueblo indoeuropeo. Entonces, yo sí haría, no puedo hacer la aseveración, pero yo haría la pregunta. Yo no soy de letras, no soy historiador, o sea, yo vengo de la ingeniería y de las matemáticas. Pero bueno, es decir, menos mal, yo estaba diciendo menos mal. Es decir, la pregunta sería si los sumerios fueron uno de los pueblos de esa diáspora. ¿Tendría sentido pensar que sí? Y no solamente eso, voy a ir más allá y por favor, esto es una especulación, es una travesía un poco intelectual, vamos a llamarle, pero no solamente ahí. Y si atendemos también a las historias de pueblos aborígenes de lo que sería hoy en día Norteamérica y Sudamérica, sobre estos pueblos, estas gentes que llegaron ahí con barba, altos, de piel blanca, etcétera, los arrojamos o no los arrojamos en la ecuación, porque esto tendría por lo menos sentido, pero esto es una aseveración, es una especulación, y eso ya se quedaría para otro programa, que se hace muy largo. Pues sí, de hecho hay un dios, ¿no? Sí. En Latinoamérica concretamente. Vultan, me parece que se parece mucho de alguna forma se parece a Wotan y tiene las mismas características incluso. Sí. Sí. Perdona. No, es que me he quedado. Aquello que te iba a decir, has hablado antes del budismo y hablaste en el anterior programa, creo también, de la relación que podía haber con el budismo, que me parece muy interesante. Pero si situamos, hay creo se generó una corriente de pensamiento, una corriente religiosa, por así decirlo, en un periodo de tiempo en la historia alrededor del 600 a.C., que podemos encontrar corrientes de pensamiento súper interesantes. Quizás no una generación espontánea, lógicamente tuvo que tener una ramificación y una influencia de unas a otras, pero alrededor del mismo periodo de tiempo podemos encontrar al viejo maestro, a Lao Tse, podemos encontrar a Buda, podemos encontrar a Confucio, podemos encontrar... Sí. Este cambio de pensamiento, ¿no crees que es más parecido con precisamente con lo que estás hablando con Zaratustra,
y no sería quizá muy descabellado situarlo alrededor de aquella época y no irse tan lejos. Sí, perdón, el correcto, es decir, habría una continuidad e incluso debido a la existencia de 3 imperios persas, sí nos daría para decir, sí, pues vivió sobre el año 1200. No solamente se trata de las fuentes clásicas que yo he citado, que se pueden ir a verificar, ¿okay? Aquí tenemos un historiador, además, se pueden ir a verificar. También hablo de que del otro lado en Oriente, en este caso, por ejemplo, este libro de Tilak que yo he traído aquí, que es el Proyecto Orión, resulta que es que esto todavía es descabellado en algún sentido, porque va todavía mucho más atrás, hace sobre el 10.500 antes de Cristo, que es cuando los Vedas, gente de piel blanca, pelo, etcétera, de aquella forma, de aquella descripción, ¿no? Cuando los Vedas llegan a lo que sería hoy el noroeste de India, Pakistán, parte del sur de China, etcétera. Y que vendrían en algún lugar que sería Siberia, pero eso es otra historia. Y por lo tanto los parsis también, especialmente, nuevamente, los oyentes pueden ir a verificar esto, ¿okay? Especialmente de un escritor parsi llamado Porus Homi Habewala, con H, Habewala, que sí, es un apellido igual que el gaditano, exactamente. O sea, donde a través de novelas, además, cuenta la saga y la diáspora de estos pueblos, es decir, ellos desde su historiografía, por decirlo así, y los indios desde su historiografía, por decirlo así, tienen estos datos que, por supuesto, en la academia occidental no están, por supuesto, no están aceptados, y que nos sitúan simplemente en el año 5000 a.C. con los sumerios, Egipto y poco más. Lo que me parece muy interesante, desde luego, es que, y en eso sí que estoy de acuerdo, que desde luego la historia que nosotros conocemos es la historia occidental. Claro. Se ha escrito la historia, entonces no hemos perdido una gran cantidad de historia y de datos y de conocimiento que viene de otros muchos lugares, y seguro, lógicamente lo que estudiamos aquí no es lo mismo que se estudia en China o lo que se estudia en cualquier otro país, claro. No obstante, voy a hacer una observación que hicieron los... eran catedráticos universitarios, no, pero eran doctores brahmanes, además, eran casta brahman, ¿no? En India. Ellos me dijeron que fueron colonia británica y toda esta gente son indios, dice que una de las cosas que ellos siempre le agradecerán a los británicos es haberles enseñado a guardar sus textos históricos y sagrados. Porque ellos estaban... Sí, había es decir, el más perfecto idioma del mundo, a lo mejor hoy en día, que se pueda conservar es el avestani o el sánscrito, que son además muy parecidos, ¿no? Por eso se logra situar, por eso se sitúa a veces a Zaratustra o a su culto, o a su religión, en este caso, con el surgimiento de los Vedas, como se acepta en Occidente, no como se acepta ahí, que es otra cosa, es muy diferente. Por los registros históricos que tenemos. Pero exactamente. Es que, aquí está ahí en la doctrina. Quiero decir, ¿qué dice la doctrina al respecto? Es decir, yo hago esta observación. Si uno lee las Gaftas en este caso, ¿ok?, y lees lo que sucedió, lo que la tradición oral dice de Zoroastro, hay muchas personas creyentes cristianas que les da mucho miedo leer eso. Es que porque resulta, adelante Ana, no voy a decir nada. No, una cosa que yo me preguntaba. Ana se lo ha preparado muy bien. no, pero es que es inevitable preguntarse las similitudes entre el cristianismo, claro, y el... o sea, es inevitable oyendo es lo que llevo pensando un buen rato. Que podemos entender una copia o simplemente que se quedasen vestigios de aquella religión y surgiese el cristianismo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Podemos casarlo de alguna manera? Por supuesto. Por ejemplo, las gatas dicen de Zaratustra que cuando estaba en el vientre de su madre, a su madre se le apareció una gran luz anunciándole Mazda, anunciándole la luz divina. Exactamente lo que leemos como la anunciación de María. Pero estamos hablando de algo que tiene siglos y siglos y siglos antes de lo que se conoce como el nacimiento de Jesús. En este caso, más bien yo le llamo por su nombre correcto, que es Emanuel. Con vuestro permiso, Ok.
Por ejemplo, habla de que cuando nace Zaratustra, en este caso, abre los ojos, sonríe y puede hablar, que es algunos de esos atributos que se le puede dar, claro, al ser hijo de Dios, pues entonces el niño Jesús pues hace exactamente lo mismo. Que si el pesebre, exactamente lo mismo. Yo te quería preguntar, perdona, precisamente por esto, porque hay una leyenda sobre Zaratustra, sobre su nacimiento, como una historia de un grupo de magos que lo querían matar o algo así. Porque era un niño especial, una historia esta como... Exactamente, y tiene, claro, eso tiene que ver con lo que luego nos cuenta el cristianismo sobre la matanza del niño de Herodes. Claro. Okay. Estamos viendo una... Exacto. Literal. Exacto, es que es casi literal. Sí. En el budismo, por ejemplo, en el budismo Theravada, en el canon Pali del budismo Theravada, Fernando sí conoce más de eso que por lo menos yo. Tenemos la misma estructura arquetípica de una familia que huye con un niño divino, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. La misma estructura arquetípica. ¿Qué pasa? Estas estructuras, si Jung hubiese terminado su trabajo, o si lo terminó y no se ha publicado porque es tremendo lo que su trabajo nos puede sugerir, ¿ok? Es que las estructuras arquetípicas se repiten y lo único que hace es que se redefinen con otros nombres a través del tiempo. El arquetipo es exactamente el mismo, ¿okay? El mismo arquetipo. Por ejemplo, la revelación que tiene de Mazda, Zaratustra, que ocurre junto a un río, muy parecido a lo que sucede con el señor Buda en este caso. ¿Okay? El simbolismo del árbol, importantísimo, que también lo vemos en el budismo, ocurre también con Zoroastro. Tenemos los mismos arquetipos en este caso, simplemente yendo y tomando nombres en culturas más o menos afines, como es el caso del judaísmo, que prácticamente se lo traen Esdras y Nehemías, y tienen que construir una religión para darle aquello sentido, que es cuando viene el templo de Zorobabel, que es el segundo templo de Jerusalén, etcétera, ¿no? Entonces, menciono a los judíos simplemente porque es de los judíos de donde viene luego la tradición cristiana, que es una tradición judía, mesiánica y heterodoxa, que luego se mezcla con antiguos ritos cíclicos indoeuropeos. La verdad es que da miedo, bueno, y los que sean cristianos católicos y nos estén escuchando, la verdad es que alguno de ellos estará un poquito asustado, ¿no? Con todo esto. No deberían. No deberían. Yo como cristiana, si me lo permitís, yo soy creyente cristiana, y es que no creo que una cosa excluya a la otra. Claro. Quiero decir, al final es un Dios y unos ritos que con el tiempo, como él bien dice, se van repitiendo de una manera distinta, pero al final significan lo mismo. Ciertamente el objeto de culto en la revelación abrahámica, es decir, especialmente el judaísmo, cristianismo, islam, que es la misma deidad, que yo sé que hay personas que no les gusta escuchar esto, pero es que es la misma deidad, ¿ok? Y es la misma dirección, es decir, la salvación tú la recibes por gracia, no la generas tú. Tú eres un principio de generación, que es lo que hace el zoroastrismo, es totalmente inverso, es decir, tú lo que tienes que, en el zoroastrismo, lo que tienes que combatir en tu vida son las fuerzas del caos, es la entropía, son las leyes de la naturaleza, totalmente natural, es decir, es una religión que no moraliza la dialéctica a la que se enfrenta el ser humano, simplemente es integral y es simultánea. Hay una figura... perdón, creo que te he interrumpido. No, simplemente digo que el moralizar, sí, yo creo que respecto al cristianismo viene mucho después a que el cristianismo naciese, a que naciese Jesús. Yo creo que en un principio Jesús y sus seguidores no tenían esa... O sea, el moralizar viene después, como una forma de tener al pueblo, ¿no?, manejado de alguna manera, de manejar al pueblo, a la gente con el miedo. Pero que en ese sentido, vuelvo a decir lo de antes, no es excluyente una cosa
una con la otra, puesto que al final es un Dios, son creencias, son formas de entender la divinidad distintas, pero no excluyentes. Sí, porque quizá si hablamos en este orden, judaísmo, cristianismo e islam, estamos hablando de profetas que con todo el respeto del mundo lo digo, de alguna manera estamos hablando de explicar la palabra de Dios o un mensaje que se le otorga de una manera, divina, como sea, pero quizá en Zaratustra estamos hablando más de filosofía, por así decirlo, ¿no? Es muy filosófica. Exactamente, es una religión profundamente filosófica, es decir, que no separa es decir, la religión misma en sí es una filosofía. Y si vamos a Heráclito, por ejemplo, Heráclito, que estuvo muy cerca, si leemos a Heráclito nos damos cuenta de ese lenguaje primordial antes de, y lo voy a decir también con todo mi respeto, porque hay creyentes en Sócrates también. Sócrates es una especie de profeta para muchos, y lo voy a decir así, antes ¿no? del desastre provocado por lo que Platón dijo Sócrates. Cuidado, porque Sócrates no escribió nada, lo escribió su alumno Platón, y a partir de ahí después Platón dijo, se ha equivocado el maestro y ahora vendo yo mi propio libro y se llama La República. Marketing maravilloso, además. Ok, decía que antes de esta ruptura, ¿no? Y eso es de lo que Nietzsche se refiere, y lo que también Wagner de alguna forma ese romanticismo, ¿no? Ese romanticismo alemán, ¿no? De alguna forma. Goethe también está ahí metido, Jung de alguna forma, porque es alumno de todos ellos. Hesse, ¿por qué no? Heidegger, hasta llegar a nuestros días. Heidegger casi que es un zoroastriano en muchos de las propuestas que hace, en una filosofía que se llegaría a llamar la filosofía posmoderna, y fue vilmente traicionada y desfasada por lo que se llaman los Sachsen-Witard, que son los seguidores de la revolución de la Quinta República, que es lo que ocurre en Francia, la revolución del 68. Esos filósofos traicionaron a Heidegger, definitivamente. Bueno, regresando un poco hacia atrás, entonces, lo que sucede con esto es interesante porque esto nos permite trazar la evolución de las ideas y saber de dónde vienen las cosas que nosotros creemos saber, ¿ok? Y por qué las creo sin cuestionarlas, ¿ok? Yo creo que eso es la principal contribución del zoroastrismo, es eso, que rompes el ciclo de la creencia cíclica de la naturaleza que sigue en el hinduismo, por ejemplo. Es una religión así, sigue en una forma del budismo, ¿okay? Sigue ahí manifestándose, y entonces le da una línea histórica, pero una línea digamos que de un proyecto un proyecto de evolución más que de salvación. Pues salvación se queda muy en el ámbito judeo-cristiano islámico, y entonces lo vemos así necesariamente. Una observación que voy a hacer, para poder ubicar a Ahura Mazda en un concepto más occidental, le diría a los oyentes que vayan a buscar el nombre de Abraxas, que se parece muchísimo al concepto de Ahura Mazda o titán de la sabiduría. No es ninguna locura decir que, en el sentido de que uno es la deidad, uno es el Dios. El Dios escondido es uno, la semilla está dentro de uno. Uno tiene que darle toda su potencialidad, porque haciéndolo uno lo vas a hacer también para los demás, ¿ok? Esa es la construcción de la buena mente que llaman ellos, y de la buena humanidad, el voz humano, el sentido de humanidad que existe. Que haciendo eso, teniendo esa simultaneidad, esa integración de la realidad, que es lo que el zoroastrismo, de hecho Voltaire llegó a decirle que el Zoroastro era el profeta perfecto para el siglo de ¿cómo se llama? El movimiento de la Ilustración, ¿no? Que hubiese sido el profeta perfecto para eso. No es ningún accidente que lo diga, lo dice con buen conocimiento de causa. Es importante trazar esto. He dicho anteriormente Abraxas porque podemos decir que Zaratustra es el primer gnóstico. En cuanto al ejercicio de conocerte a ti mismo, conocerás entonces
Eso luego lo vemos en lo que se llaman los conceptos herméticos, que son muy parecidos a los Spenta Armaiti, a los Amesh Spentas de Ahura Mazda, casi idénticos. Estos principios de correspondencia y de vibración y de que todo es mente, etcétera, que todo está conectado, es eso simplemente, que puedes de una forma identificarle con Abraxas y que puedes identificarle como a Zaratustra como el primer gnóstico o la primera forma de verdadero gnosticismo de la historia.